Vamos a contar la verdad, la realidad sobre lo que nos puede llegar a afectar realmente en la piel el Badmate, ya que he leído muchas barbaridades desde que el Badmate solo sirve para alargar la piel. Esto es algo falso, de hecho es que la piel no la alarga, o sea, si no lo sabíais, si creíais que podía llegar a ser el cómo funcionaba realmente el Badmate, porque hay mucha desinformación en internet, en foros. Ya sabéis, no os fiéis de foros, de gente que ni siquiera enseña la cara, de gente que ni siquiera probablemente ni siquiera ha probado el producto. Ya sabéis, y os lo llevo demostrando muchos años en este canal, que yo llevo utilizando el producto desde el 2017 aproximadamente, desde la Navidad del 2017 al 2018, ya van algunos años. Os puedo hablar desde mi experiencia. Por supuesto, también hay otras personas que os pueden hablar desde su experiencia y que os han demostrado también en cámara o en fotos o en lo que sea que son usuarios del Badmate. Entonces, fiaros más de estas opiniones que no de lo que escriba una persona que no enseña la cara, que no está contrastada, que ni siquiera sabe si ha descubierto el Badmate ayer y no tiene ni idea del cómo funciona ni nada. Que por cierto, si no sabes cómo funciona, suscríbete a este canal, porque tengo muchos vídeos explicándote el funcionamiento exacto del Badmate. Además, también te recomiendo mirarte la página de badmatecontrol.com. En esa página te explican todos los detalles del Badmate, tu talla si todavía no lo tienes. Es la página más barata del mercado y envían a todas partes. Ya vivas en México, ya vivas en Estados Unidos, ya vivas en España, en Europa, en Sudamérica, da igual, envían a todas partes. Te recomiendo muchísimo que le eches un ojo. badmatecontrol.com, ¿vale? Y ahora vamos a hablar la verdad, vamos a hablar la realidad sobre qué hay de cierto en que, es que el Badmate alarga la piel del pene. No, que ya te digo yo a ti, ya de ya, que eso es una mentira. Luego también hay gente que dice, esto lo digo yo, voy a ser completamente sincero, que el Badmate puede llegar a mejorar la fimosis, y ya sabéis que yo era una persona que tenía fimosis, que me circuncidé, pero antes de circuncidarme ya había empezado con el Badmate y la verdad es que noté cierta mejora. De primeras, lo primero que tengo que decir es que si tienes fimosis puedes utilizar el Badmate, y te voy a decir más. Puede que te llegues a ahorrar la operación del Badmate. No es que te vaya a hacer la piel más grande ni nada. Creo que se debe simplemente a la succión. Al tú hacerte la succión, evidentemente con la fimosis al principio puede llegar a ser un poquito incómoda, pero yo lo que noté personalmente, os voy a contar el proceso exacto del cómo fue, aunque creo que ya lo he contado en algún otro vídeo, pero sin problema lo vuelvo a contar. Yo había pedido hora ya para operarme la fimosis, para hacer la circuncisión, básicamente, porque, sexualmente creía que me podía llegar a venir bien. De hecho, si con la circuncisión también se gana un par de centímetros de tamaño del pene, en largo, evidentemente. Entonces creí en ese momento oportuno. Lo que yo no sabía es que, evidentemente, cuando pides la cita para la operación de la circuncisión, al menos en aquel entonces, en la sanidad pública española, tardan unos meses, evidentemente, en darte vale, pues nos operamos este día, ¿no? Y en esos meses, hasta la operación, es cuando empecé a utilizar el Badmate. Ya incluso lo estuve utilizando unos meses ya, ¿no? Y ahí me di cuenta, vale, ahora mismo no necesito realmente, vamos a ser sinceros, no necesito realmente la operación. ¿Qué hago? ¿Me la hago o no? Y llegar a ese punto del no necesitar la operación, lo único que cambié en mi vida, de que ya no me dolía el bajarme el prepucio y que lo podía llegar incluso a hacer, fue el uso del Badmate, y esa es la realidad. De hecho, ya te digo, al principio me molestaba bastante. Llegó un punto en el que utilizando el Badmate no me molestaba tanto. Evidentemente el Badmate te tiene que molestar. Tú cuando estás utilizando el Badmate no tiene que ser un cuento de rosas, tampoco te tiene que doler. Es diferente, te tiene que molestar, pero no te tiene que doler. Si te duele, vacía un poquito el aire, vuelve a empezar, no pasa nada. Pero una succión demasiado agresiva ya sabemos que nos puede llegar a derivar en un exceso de tiempo de esos 15 minutos, por ejemplo, en un color negro muy feo, por así decirlo, en un oscurecimiento natural que puede llegar a suceder un oscurecimiento natural del pene mediante el uso del Badmate a lo largo de las semanas, sino que una presión excesiva
con un exceso de tiempo de más de 15 minutos, puede llegar a poner el pene bastante negro, oscuro, color no natural, que es algo que no es bueno, pero eso depende plenamente de ti, ¿no? Entonces realmente, no sé por qué os estaba contando esto, se me ha ido un poco el santo al cielo, pero realmente mi fimosis mejoró muchísimo gracias al Badmit. Aún así opté por circuncidarme, ¿vale? La operación era gratis, yo veía los pros y los contras teóricamente perder la sensibilidad, lo que puedo decir es que yo no sentí, quizás dependa mucho del caso, pero en mi caso no noté realmente un gran cambio en la sensibilidad, o sea, yo seguía disfrutando igual que lo hacía antes, evidentemente antes, bueno, pues antes del Badmit incluso podía llegar a doler las relaciones sexuales debido a la fimosis, pero gracias al Badmit llegó un punto en el que no me dolía ni muchísimo menos y podía llegar a practicar relaciones sexuales sin ningún tipo de problema en ese sentido, ¿no? Y tuve que mirar los pros y los contras y aún así opté por circuncidarme, por hacerme la operación de la fimosis, ¿no? Cosa que no me arrepiento porque es verdad, los pros eran más que los contras. En mi caso la verdad es que salió muy bien, gané todavía un poquito más de centímetros de largo del pene y yo estoy muy contento. Eso no significa que tampoco sea tu caso, pero bueno, en mi caso la verdad es que muy bien y muy contento. Entonces, después de la circuncisión, que ya no tenía piel evidentemente allí, ¿vale? En la parte del capullo, por así decirlo. Qué poco profesional decir capullo, pero bueno, ya es para que todo el mundo, cualquier persona me pueda llegar a entender. Y también que YouTube, que anda un poquito flojito con el con la censura y demás, tampoco si dices capullo no pasa nada, que luego he dicho pene 400 veces, así que igualmente YouTube pues se va a ofender y me va a desmonetizar, etcétera, etcétera. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada porque al final este vídeo lo hago con fines informativos y ya está. Después de la fimosis, de la operación de fimosis, de la circuncisión, pude seguir utilizando el Badmit. Evidentemente lo dejé 2-3 semanas de utilizar postoperatorio porque el pene tiene que recuperarse y evidentemente es una semana en la que, bueno, pues a mí no me dolió especialmente, pero sí que entiendo que hay gente que lo pasa muy mal después de la operación de la fimosis. A mí personalmente no me dolió, pero evidentemente los puntos se tienen que caer y todo el rollo. Entonces lo dejé repasar un par o 3 de semanas y otra vez al Badmit no pasó nada, ¿vale? Y si fuera cierto que el Badmit alarga la piel, después de la operación de fimosis, la piel se habría alargado. No ha sido así. No ha sido así. Y han pasado años y no se ha alargado ni lo más mínimo. Y yo he sido una persona que ha estado utilizando el Badmit de forma regular todos estos años. Y no se ha alargado. Por lo tanto, es mentira eso de que solo se alarga la piel con el Badmit del pene. No. Lo que se alarga es el pene. La piel no. Así que no te tienes que preocupar en absoluto en ese sentido. Y señores, sin más, si os ha gustado el vídeo, agradecería un pedazo de me gusta, una suscripción y recuerda que si quieres tu Badmit te recomiendo la página de badmitcontrol.com. Envían a todas partes. Y si utilizas el código Ferrari tienes un 5% de descuento y además yo también gano un poquito de referido en ese sentido. Pero mira, que si no quieres utilizar mi código, pues no pasa nada, ¿vale? O sea, me da igual. De hecho, también hay otra página que se llama comprarbadmit.com. En eso no tengo referido ni nada. Y me consta que también es muy buena página. No es en la que yo compré el mío, que es en badmitcontrol.com, que es la que te dejo en la descripción. Pero que también es una buena página, comprarbadmit.com. Lo que badmitcontrol.com es la más barata. Y te lo aseguro, te lo garantizo que es así. Y si no, ve abajo y lo compruebas por tú mismo. Y verás que realmente es la más barata. Y probablemente la mejor que vas a poder encontrar. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.